entrevista. Estamos acá conversando sobre la historia mapuche, sobre la cosmovisión mapuche. Se acerca además una festividad importante. Lamentablemente yo tengo que voy a hacer una queja formal y pública. Yo ocupo el calendario mapuche desde hace ya harto tiempo, desde que lo sacaron, y este año, lamentablemente, me imagino que por razones de COVID y esas cosas, no hay calendario mapuche, así que me quedé a mitad de año, se me terminó el calendario y ya no sigue mi instancia respecto a esa forma de leer, digamos, el tiempo en esta casa, por lo menos. El tema del día de hoy es un tema bien Puso complejo porque es recibo. un tema que se ha, se ha focalizado desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero ha saltado nuevamente a la palestra pública producto de algo que ocurrió en Estados Unidos, fundamentalmente, a raíz de el asesinato de un ciudadano afrodescendiente, un ciudadano negro, que la policía, por arrestarlo, digamos, a raíz de que aparentemente estaba pagando con un billete falso de $20, en una forma muy violenta lo ahoga hasta matarlo. Obviamente mucha gente en nuestro país apoyó la causa racista, contra el racismo me refiero, en Estados Unidos. Sin embargo, en Chile también se mata y se persigue y se denosta constantemente a nuestros pueblos originarios y sobre todo al pueblo mapuche. Hoy día vamos a hablar justamente de racismo y ya habían ustedes empezado a conversar. Eh, pero creo también fundamental no dejar de mencionar el asesinato que ocurrió hace pocos días, justamente de una persona mapuche, de un líder, entiendo, ahí me gustaría que ustedes me explicaran un poco más los contextos, pero que estaba siendo hostigado, según lo que uno ha leído en la prensa, así que no estamos diciendo nada no es que estemos develando algún misterio, estaba siendo hostigado por la policía y cuando va a buscar un caballo que aparentemente le habían robado, con otras personas más en un tiroteo, él fallece. Si a esto le sumamos lo ocurrido con Catrillanca el año pasado, la verdad es que efectivamente sí se persigue en nuestro país al pueblo mapuche, sí se denosta al pueblo mapuche. De hecho, la presidenta ¿cómo se llama?, el colegio médico, la doctora Siches, ha sido muchas veces apuntada con el dedo de manera peyorativa y ninguneadora porque ella ha contado que tiene una vinculación directa con el pueblo aymara del norte de nuestro país. Algo pasa con nosotros en nuestro país respecto al racismo, y la verdad es que, y esto es una opinión personal, no veo de qué podemos sentirnos tan orgullosos. Existe una concepción sobre la supremacía blanca, es cosa de leer muchos textos, muchos libros, muchas investigaciones que se han desarrollado en función de esto, y existe también en el mundo un concepto que hoy día se ha acuñado fuertemente, que es el concepto de la racialización, que es decir, que tratar de ver a la gente poniéndola en ciertas razas y de acuerdo a esas razas y a esa pertenencia a ciertas razas, uno va catalogando. Uno se enfrenta a comentarios tan burdos y tan grotescos y tan ignorantes, y perdonen la vehemencia, pero es que a mí me llama la atención de decir que porque una persona tiene un cierto color de piel, o tiene ciertas características físicas, o tiene cierto color de ojos, tiene mayor o menor delicadeza en ciertas cosas, tiene mayor o menor capacidad en ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar de racismo. Les doy la bienvenida. Están ahí mis dos compañeros, que de hecho estaban hablando antes de que yo llegara. Simplemente yo aquí estoy haciendo una introducción más o menos para perfilar un poquito el por qué nos compete este tema y también cómo se vive este tema en nuestro país, desde el punto de vista legal también, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional. Lo hemos comentado en otras ocasiones con otros invitados y la verdad es que es un tema bien potente. Así que, muchachos, les cedo la palabra. Parte tú, JC, pues, delante partí yo. Ya, bueno. Es un tema complejo que a veces para los mismos mapuches cansa un poco.
yo creo que los afroamericanos en Estados Unidos también como que están un poquito chatos del tema. Es como 300 años de esclavitud. ¿Cuándo fue la liberación? Hace 200 años aproximadamente. En Estados Unidos, del tema de que ya no podían ser esclavos. Pero hasta el día de hoy hay una estructura que va enseñando el racismo día a día. Estructura educativa, estructura del Estado, estructura, en fin, cuenta. Acá en Chile, bueno, igual sucede algo parecido. Igual es interesante ver que, por ejemplo, acá yo me quiero retrotraer un poco a una investigación, a un libro que hizo Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia, que se llama De la inclusión a la exclusión, la formación del Estado chileno y la nación y el pueblo mapuche, me parece que se llama el libro en exactitud. Él plantea algo muy interesante, que a comienzos de la República, 1810, 1800, en los primeros momentos, se toman muchos símbolos mapuches como para retratar esta lucha que tienen también los independentistas chilenos contra España, que sería como una semejanza con que tuvieron los españoles contra los mapuches. Entonces toman bastantes elementos, tanto simbólicos como de diferente índole, que vienen como a tomar esta, no sé si admiración, pero sí como una idea que querían integrar en la naciente república. Pero eso fue al comienzo, al comienzo. Posteriormente todos esos símbolos desaparecen. Hay dos mapuches, por ejemplo, en el primer escudo nacional, el monitor araucano, la logia lautarina. Como ven, hay hartas cosas que están ahí presentes. Sin embargo, durante todo la primera mitad del siglo XX, siglo XIX, disculpen, cambia. Cambia esto, cambia por diferentes razones. Yo creo que ya cuando alcanza su mayor como, no sé, denostación pública contra los mapuches, yo creo que fue en 1868, con este famoso discurso de Benjamín Vicuña Maquena, este prohombre santiaguino que tiene muchas calles en Chile, museos y otras cosas más, donde él de verdad el discurso está bastante violento contra el mapuche. Y bueno, ya empiezan a aparecer estos conceptos que hasta el día de hoy lo escuchamos, lamentablemente, que es el flojo, borracho, violento, salvaje, es como una retahíla de conceptos que después pasan a la gente, pasan a la sociedad chilena, y que hasta el día de hoy los tenemos. Yo creo que los que trabajamos o los que hemos visto en zonas más rurales, a diferentes profesores, a veces, y no todos los profesores, pero repiten ese discurso, repiten que ustedes son flojos porque son mapuches, por ejemplo. Los mapuches son flojos y no los van a sacar del barro, por ejemplo. Aunque les venga a enseñar, tienen ese discurso mayor como más civilizatorio como de hace 2 siglos, pero todavía está presente. Entonces, acá es una estructura que nace, que en un momento no quiso nacer así, pero posteriormente, por X razón, se estableció como una denigración constante en que se iba enseñando los mismos currículums de historia, educativo y también de la sociedad, esta minimización del pueblo mapuche, que a fin de cuentas se transforma en un racismo estructural, que yo no veo lamentablemente una salida a corto plazo. A largo plazo probablemente sí, pero ese sería como, a mi entender, un poco el aspecto histórico de hablar de racismo contra el pueblo mapuche, que también obviamente afecta a otros pueblos originarios a nivel nacional también. Fíjate que, Juan Carlos, es súper interesante lo que tú estás planteando, porque de alguna manera Benjamín Vicuña Maquena se erige como una especie de símbolo europeo, a propósito de supremacía blanca, muy importante, donde además lo establecemos, sobre todo desde las miradas más conservadoras, como un líder no solamente político y social, sino que también un ejemplo a seguir. Y su palabra, de alguna forma, es ley. Y como tú bien dices, Juan Carlos, naturaliza ciertos relatos. Yo encuentro que Vicuña Maquena le ha hecho harto daño a la sociedad chilena. Mientras te escuchaba, recordaba lo que él escribió de Catalina de los Ríos y Lichtenberg, que establece también una mirada tremendamente sesgada y muy misógena, de franco odio hacia las mujeres, respecto a esta mujer que era una aristócrata, que tenía una vinculación además con el pueblo mapuche,
por su abuela, Elvira Talagante, y una vinculación además muy cercana con la ritualidad mapuche. Y entonces él la acusa de bruja, y finalmente si uno lo ve con una distancia histórica, la verdad es que Catalina de los Ríos y Lippert, la famosa Quistrala, no fue más que una feminista o una, de verdad, una aristócrata. Con esto tampoco estoy quitándole peso a las brutalidades que hacía, pero finalmente ella se comportaba como se comportaban los hombres de la época y tenía el poder político y económico de los hombres de la época. Y eso, sumado a que tenía una vinculación directa con el pueblo mapuche, sumado a que ella había desarrollado un sincretismo entre la religiosidad católica y la religiosidad mapuche, o las cosmovisiones católicas de mapuche, la transformaron en un ser detestable desde la mirada de Vicuña Maquena. El que escribe Catalina de los Ríos y Lippert es una mesalina, una bruja, un monstruo, ¿no? Es Vicuña Maquena, el mismo que luego escribe en contra del pueblo mapuche y se erige en esta sociedad tan, me acordé de Óscar Contardo con su libro Ciútico, no sé si ustedes lo leyeron, si no lo han leído lo recomiendo mucho, porque además está muy bien escrito, pero Vicuña Maquena se erige como esta figura suprematista blanca, europea, que rompe estas miradas. Y yo de verdad lo digo, y te escuchaba, Juan Carlos, y creo que tienes toda la razón, mucha que ha hecho daño el discurso de Vicuña Maquena. Incluso, como te digo, hasta desde la perspectiva de cómo observamos al género femenino a partir de estas vinculaciones súper sesgadas, misógenas, porque son de odio frente a las mujeres, y poco claras, y que van más allá. Y aquí me parece tan interesante lo que dices tú, Juan Carlos, porque van más allá de la época en que fueron escritas. Porque ya en el siglo XIX hubo mujeres que estaban peleando por sus derechos. Ya en el siglo XIX, efectivamente, se estaban desarrollando dinámicas para de respeto, de inclusión, de no racismo. Ya en el siglo XIX había, producto también de las revoluciones industriales, una conciencia social mucho más avanzada. O sea, finalmente Vicuña Maquena era un tipo tremendamente cristalizado en su visión de mundo y probablemente, ¿cómo se podría decir? Fascinado con su impronta pseudo aristócrata en un país que hasta el día de hoy es visto como un ejemplo a seguir. Me parece muy interesante lo que plantea Juan Carlos. Nelson, no sé qué pensáis tú de todo esto. O sea, no puedo estar más de acuerdo con ustedes, pero es un fenómeno, ojo, que bueno, el país mapuche, ¿cierto?, integra el Gulu Mapu, lo que hoy es Chile, y Puel Mapu, lo que hoy es Argentina. Y en Argentina también tiene su propia Vicuña Maquena. También quiero hacer una cita, y antes de hacer esta cita, porque los españoles, más que un tema de razas, el tema de los españoles era más con una cosa de castas, de que estaban los españoles, que había ciertos tipos de negros, los negros que hablaban castellano, los negros que conocían cierto tipo de oficio, etc. Estaban, de hecho, para los españoles, estoy mirando desde la perspectiva española, tenías los mapuches, que eran yanacona y que eran de servicio, que eran los que los atendían en la casa, que les preparaban el caballo, etc. Pero también tenían los llamados, entre comillas, indios amigos. Y esos llamados indios amigos eran intocables. O sea, a un indio amigo no lo podían mandar a lavar la loza o a lustrar los zapatos al jefe. El indio amigo era un tipo que recibía lucas, entiéndase, bueno, recibía ciertos recursos y era un aliado en la guerra y tenía chip libre para hacer y deshacer cuando fuese a la guerra. Entonces, el trato de los españoles hacia el pueblo mapuche, sin duda hablaban de estos salvajes, estos bárbaros, pero no era lo mismo como ocurrió después ya a nivel en Chile y Argentina, que ya existe esta concepción racista y que mucho tiene que ver también este caballero Darwin, con sus evolucionismos y todo. Quiero leer aquí algunas cosas que decía el famoso, para los que no saben quién fue Faustino Sarmiento. Famosísimo Faustino. Sí, tiene hartos colegios. El fundador de la educación argentina. Claro.
Y Yo acá en en realidad Chile conozco también, más pues. la calle, ¿ah? Porque Sarmiento fue, para los que no lo conocían, fue un político, escritor, destacadísimo del siglo XIX en Argentina. En esa época todos eran sabios, porque ustedes tenían una persona que era abogado, pero también era geólogo, también sabía de medicina y le salvaba la vida a alguien, entonces no sé en qué tiempo tenían. Generalmente eran personas con muchos recursos que no estaban obligados a parar la olla, se fijan, pero podían dedicarle el tiempo a expandir sus conocimientos. Sarmiento era uno de estos. Y Sarmiento fue uno de los fundadores de la educación argentina y es levantado como ícono de la educación pública argentina. Acá en Bueno, Chile también, pues. Sarmiento dice, ¿cómo? Acá en Chile también con la escuela normalista. Ah, claro, también. exactamente, Bueno, exactamente, muy importante. Sarmiento habla de los gauchos, estamos hablando de los gauchos. ¿Quiénes son los gauchos? Este mestizo español normalmente con mapuche, con guaraní o abá, que es el nombre en su lengua. Guaraní es un exónimo que le pusieron los españoles. Y estos gauchos, bueno, todos sabemos quiénes son los gauchos, no vamos a describirlo, se refiere así a los gauchos, que eran los que al final iban a poner, eran la carne de cañón del ejército argentino. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos. De toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso ser útil al país. La sangre de esa chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Es una carta que le escribe a Bartolomé Mitre, quien también fue presidente de Argentina y fue general. El caballero del billete de 10 pesos argentino. Ese es Bartolomé Mitre. Esto lo escribe el 20 de septiembre de 1861. Y para ponerle un poquito más color, yo no sé cuál habrá sido el acento de los argentinos de esa época, porque eso va variando. El acento de nosotros no es el mismo siquiera de nuestros abuelos. Fíjense cómo pronuncia la doble L. Che, lograremos exterminar a los indios, dice. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlos remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial, útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya su odio instintivo al hombre civilizado. Eso lo dice en el Nacional, el diario, 25 de noviembre de 1876, Sarmiento. ¿Quién tiene estatuas? Tiene calles con su nombre, tiene monumentos, tiene Escuelas. todo. Como Vicuña Maquena. Como Vicuña Maquena. Es Acá un en tipo. Lebu, en Arauco, hay una escuela que se llama Domingo Sarmiento. ¿Le quieren cambiar el nombre? Sí, eso es bueno. Acá en Santiago también hay una calle importante, de hecho en Ñuñoa se llama Domingo Faustino Sarmiento. Ahora, hay algo que me parece interesante, Juan Carlos Nelson, que creo que se reedita y que es lo que yo planteaba, creo que en uno de nuestros primeros programas, y es la pugna de poder, y es algo que mencionaba Juan Carlos relacionado con la tierra. Yo tengo la sensación de que no hay forma más... cuando tú no tienes un argumento válido, creo que esto lo decía Sócrates, para en definitiva pelear con alguien, no hay nada mejor que la descalificación. Y el racismo, además de ignorante, evidentemente establece una dinámica descalificatoria, porque decir, por ejemplo, que el mapuche es flojo, que el mapuche es curado, que el mapuche, no tengo idea, es feo, son formas muy peyorativas de descalificar y de alguna manera de hacer una mirada, nuevamente, de supremacía de una cierta característica física por sobre otra característica física, atribuyéndole valores o disvalores a una versus la otra. Yo tengo la sensación de que en definitiva el racismo también es una manera que se va constituyendo a lo largo de la historia, sobre todo en Chile, por lo que decía Juan Carlos, como una manera de establecer una pugna de poder, eh, que es muy potente, porque en definitiva le resto cualidades a un pueblo, le resto cualidades a una cosmovisión, a una cultura, en función de otra.
no las valido como iguales, y al no validarlas como iguales, evidentemente le resto también derechos. Y yo creo que ahí se va construyendo una dinámica, para mi gusto, bastante perversa a partir del racismo. Y creo que es un elemento complejo. Y por lo que decía Nelson también, porque en definitiva, ¿por qué tengo tanta necesidad de descalificar al gaucho o de descalificar al mapuche? Porque al descalificarlo, lo invalido. Es como si yo a una persona que le quiero quitar la plata, lo digo que es, se me olvidó la palabra legal, que está inhabilitada, en definitiva, que está interdicta, bueno, es lo mismo. Yo aquí digo que en el fondo que un cierto pueblo, una cierta cosmovisión es interdicta, no vale, no existe, la ninguneo. Y desde ahí establezco miles de cosas. No sé qué piensan ustedes, pero creo que por ahí va construyéndose, que finalmente después se desarrolla en una ignorancia espantosa donde la gente dice con una pachorra vergonzosa, algunas personas, afortunadamente no todos, pero que naturalizan los discursos de los que hablaba Juan Carlos hace un rato. Bueno, yo creo Mira, que... Nelson, si quieres tú... sí, pasa bueno, a fines del siglo XIX, ya cuando el Estado chileno, hablemos del lado de Chile, invade al país mapuche, se crean una serie de discriminación positiva, que antes, Claro. cuando habíamos partido, había hablado un poco de cómo el racismo también se camufla. Entonces, voy a citar un poco como hablaban, estos pobres indios, te fijas, ignorantes, que fueron vencidos, salvajes, hay que civilizarlos, está ese paternalismo el que habla, y se crean, bueno, colegios especiales. ¿Para qué? Para que aprendan ciertas funciones y ciertas labores, por supuesto, limitadas a las necesidades de las personas que pasaron a tener la tierra en esa época, sea que trabajen como labradores, como zapateros, como lo que sea. Las mujeres también se les educaba en los colegios católicos para que cumplan otras labores que normalmente eran de servicio en las casas. Entonces se empezó a focalizar. La cultura tenía que desaparecer porque era una cultura bárbara, era una cultura donde las personas creían en cosas de propia gente ignorante, te fijas, y lo único y verdadero, y la única verdad absoluta era la del cristianismo que profesaba principalmente los anglicanos y la Iglesia Católica, que eran los que tenían más fuerza ahí con sus distintas órdenes. Entonces, hubo distintos medios de control, ¿cierto? Mecanismos de control, diría Bocara, que permitieron finalmente restringir la libertad del desarrollo y la vida normal del pueblo mapuche. ¿Qué tipo de tierras tenían que tener? ¿Cómo trabajarla en lo jurídico? Se crearon los juzgados de indios para resolver los pleitos de los mapuches. Entonces, que eso también reclamaron algunos dirigentes mapuches en la época. Manquilef, por ejemplo, cuando él quería dividir las comunidades, una de las cosas que argumentaba, oye, nos tienen como a niños chicos, déjennos a los mapuches decidir. La mayoría de los mapuches no quería dividir las comunidades porque ese discurso era tramposo, porque efectivamente la mayoría de las personas en esa época no estaban habituadas todavía a esta lógica de la propiedad sobre la tierra. O sea, tienes miles y miles de casos que dejo abierto un paréntesis, que no lo quiero tratar ahora para seguir desarrollando lo que comenzaste a hablar, Jaime, pero también podríamos hablar del racismo a la inversa, o sea, si desde la sociedad mapuche hubo en el pasado racismo hacia los no mapuches, y si es que lo hay hoy. También lo dejo para seguir hablándolo después. Pero eso, en definitiva, estas expresiones de racismo lo tienes en esta discriminación negativa del borracho, del flojo, que han hecho varios comentarios en las redes sociales, y la discriminación positiva del pobrecito, del incapaz. Incluso ustedes, yo creo, han visto en redes sociales que se han armado unos debates tremendos últimamente, principalmente con los últimos días con una Lamien que ofrece un curso de Mapuzungún, una Lamien que lleva más de 40 años trabajando por la reivindicación de la cultura, que ha estado apoyando a los presos políticos, etcétera, Clara Antinao. Y ella sacó un curso donde cobraba, creo que eran, corríjame, 100.000 pesos. Yo lo encuentro súper legítimo, su trabajo, su tiempo. Oye, se le fueron al cuello un montón de gente, mapuche y no mapuche,
indignados porque cómo lo mapuche se va a cobrar. Entonces ahí uno se pregunta, ¿de dónde viene ese prejuicio de que el profe de inglés puede cobrar? Como que el inglés es digno de ser remunerado. Es un trabajo, no, que los mapuches, a lo mejor hay algo de pachamamismo y hipismo, de que los mapuches es como sagrado, te fijas, y es intocable. O también hay una mirada proletarizadora de los mapuches, donde a veces un mapuche le va muy bien. Años atrás también, otro ejemplo, una señora que no era mapuche, pero participaba dentro de las organizaciones mapuche y aparece con una cartera Louis Vuitton. Igual ella pertenecía a un partido político, entonces había una intencionalidad, obviamente, de atacarla por eso. Oye, ardieron las redes sociales porque una mapuche, ¿cómo iba a tener una Louis Vuitton? ¿Y por qué un mapuche no puede tener un Mercedes-Benz, no puede tener una tremenda mansión? ¿Por qué el mapuche tiene que ser necesariamente pobre? Y ahí está la discriminación positiva, esa cosa, esa mirada paternalista del Estado o de la sociedad chileno-argentina de ayudar a personas que tienen las condiciones, pero de sobra también, para desarrollar sus proyectos, pero con un éxito así hasta la estrella. Juan Carlos. Que justo estaba leyendo las redes sociales y te estaban respondiendo por la Lamien Clarantinao. Bueno, igual yo como tomando esa pequeña idea, quizás no desarrollarla ahora, pero como para concretarla un poco, igual hay uno, los que hemos trabajado, igual la gente que ha tenido como ay, se me fue la palabra, el, la oportunidad de conversar con gente mayor en las comunidades, con gente antigua también, o incluso revisar como desde la historia también un poco la sociedad mapuche hace 50, 60, 70 años. Igual incluso mi papá me contaba que cuando, por ejemplo, un niño quería al papá decir que aprendiera algo, X cosa, y lo enviaba donde una persona que sabía X cosa, lo que el niño necesitaba aprender, y a la persona que atendía al niño o le enseñaba con su trabajo, con diferentes tipos de cosas, que incluso escuchando, se le entregaban cosas, pues, se le entregaban animales, se le entregaban, como había una suerte de remuneración, quizás no de dinero, pero había una remuneración. Entonces también hay como que sí, pues, hay un elemento un poco de discriminación positiva en cuanto a que, ¿por qué lo mapuche tiene que ser como todo gratis, todo, ¿me entiendes? Pero bueno, eso lo dejo ahí como para después comentarlo. Pero respecto como a lo que tú mencionabas, Jaime, adelante con la pregunta, igual hay que tomar el contexto de cómo nace la discriminación, cómo empiezan a partir estos discursos discriminadores. El contexto era que estaban en proceso de invasión militar, pues entonces cómo yo minimizo al otro, como bien tú decías, es denigrándolo y poniéndolo como casi salvaje. Entonces, esta búsqueda o esta invasión está justificada moralmente. Se justifica porque yo estoy invadiendo salvajes, no estoy invadiendo, no estoy tomando tierras que son de un grupo humano, de mi par, sino que son tierras que le pertenecen, que están en manos de hordas de bárbaros que es necesario exterminar, como bien decía una editorial del Mercurio en 1859, acerca de estos bárbaros que era necesario exterminar o encadenar en pos de la civilización, por ejemplo. Entonces, el contexto donde nacen o como que empiezan a traspasar estos discursos están claramente intencionados y claramente dirigidos. Yo siempre cuando trabajo el tema de este periodo con algunos clases o talleres de historia mapuche, pongo el ejemplo de lo que sucedió hace no mucho tiempo con Estados Unidos e Irak. La opinión pública estadounidense y el discurso oficial de los presidentes era bombas nucleares en Irak, bombas nucleares, Irak es en manos de un dictador, es necesario invadir, es necesario invadir. Es un dictador que mata a su gente, es un dictador que tiene bombas nucleares, el mundo se va a ir a la Tercera Guerra Mundial si es que no hacemos algo. Primero la opinión pública, bueno, el presidente primero, después la opinión pública y después la gente. Como que ese fue como el traspaso del discurso. Y después la gente, todos apoyando la invasión. Todos apoyando la invasión. Los países del mundo apoyando a Estados Unidos en la invasión y todo el proceso. Se llega a Estados Unidos, a Irak, y no, pues no hay armas de destrucción masiva. No existen. Entonces todo el discurso que propició, en este caso quizás no era racismo, eh, quizás si uno le da vuelta puede encontrar una suerte de racismo, pero sí el discurso cómo funciona comunicacional para invadir. Y en este caso el racismo o el discurso de invasión hacia este territorio nace con una intencionalidad que claramente después con el tiempo se va transformando en un racismo estructural. Yo quizás lo veo desde esa perspectiva.
que yo creo que, Juan Carlos, yo creo que es una perspectiva, bueno, es que te encuentro razón, yo pienso de la misma forma. Creo que no hay nada más fácil que invalidar al otro, sobre todo cuando no tienes argumentos válidos. Es algo, como decía hace un rato, que incluso decía Sócrates, o sea, incluso uno lo puede entender hasta a niveles muy sociales, mente que algo queda. Entonces, yo invento algo descalificador de alguien, establezco la construcción de esa idea en función de miles de dichos, desde si el río suena, piedras trae, etc. O sea, voy conjugando un relato y una narrativa social que finalmente termina siendo, se termina estableciendo como una realidad el discurso. Entonces, se construye desde ahí. Qué sé yo, el ejemplo que tú acabas de dar es clarísimo. Y cuando uno ve hoy día incluso la revuelta social en Estados Unidos, uno diría, bueno, si hubiera otro país como Estados Unidos, probablemente el presidente de Estados Unidos le diría, hay que invadir Estados Unidos porque tiene una revuelta social. Claro. O sea, lo que quiero decir es que es tan burdo la construcción del relato, pero sin embargo está tan validado. Está tan validado. O sea, bueno, si es que todo el mundo, porque además eso es lo otro, todo el mundo dice que el pueblo mapuche tiene estas características, por algo será. Y en Chile funcionamos mucho con esa dinámica. Bueno, si es que se comenta, algo habrá. Y finalmente con la idea del algo habrá terminamos efectivamente construyendo un cuento y no estamos viendo que desde lo micro, desde lo pequeño hasta lo grande, es una forma simplemente de poner la pata encima a la otra persona, a la otra etnia, porque lo vemos como peligroso o porque queremos algo que esa persona tiene o porque nos sentimos atacados por esa persona, por lo que sea. Pero es una conducta que es muy brutal. Y ahí vuelvo un poco a lo que tú decías, Juan Carlos, respecto a Vicuña Maquena, porque en definitiva lo que probablemente hizo Vicuña Maquena fue una estrategia comunicacional, no sé si consciente, para descalificar al pueblo mapuche, porque probablemente había un interés comercial, político, respecto, por ejemplo, a las tierras del pueblo mapuche. Y probablemente también, anda a saber tú, ya que yo ponía el ejemplo de la Quintrala, anda a saber tú cuál era el rollo que tenía él con respecto a las mujeres, porque también ahí él estructura. Si usted se comporta de esta manera, usted es una mala mujer, usted es una bruja, usted es una persona que no merece respeto, aunque incluso pertenezca a la aristocracia, como el caso de Catalina de los Reyes de Lichtenberger, que además, por el hecho de ser nieta de una mujer mapuche, de Elvira de Talagante, tampoco merece, que es un poco lo que decía Nelson hace un rato. O sea, por el hecho de ser mestiza, no merece mi respeto. O sea, si tú te fijas, hay una estrategia comunicacional detrás muy potente. Que lo brutal, y esto ya lo digo desde mi expertise como comunicador y estudioso del tema, porque me interesa, es cómo se va naturalizando ese discurso y ese relato y finalmente se arraiga. Y entonces, qué sé yo, no sé, los mapuches termina pasando lo que tú decías hace un rato, Juan Carlos, los mapuches son de estas características. ¿Y por qué son? Bueno, lo dijo Vicuña Maquena, que es una persona muy importante en Chile, y además el tío del primo de mi abuelita también lo decía, y por algo lo habrá dicho, y empezamos a naturalizar. Y hoy día, yo creo que hoy día lo interesante que está pasando es que por lo menos podemos hablar de esto. Por lo menos podemos ver la injusticia en el trato, por lo menos podemos ver la injusticia, pero así todo se invisibiliza. Yo partí la conversación hablando de lo que había ocurrido en Estados Unidos, pero también partí contando que aquí en Chile han habido, por lo menos públicamente, dos asesinatos de dos personas mapuche de manera absolutamente injustificada, que además han tratado desde el poder político y también mediático de disfrazar de cosas que cuando se empieza ¿cómo se dice?, a investigar, nos enteramos que en realidad son dos asesinatos a mansalva, son dos asesinatos que no tienen aparentemente ninguna justificación más que un problema racial. No sé qué piensas tú, Nelson, al respecto. Mira, antes de dar mi opinión,
quería mencionar de que, bueno, los que se vienen integrando al programa, hoy estamos hablando sobre el racismo en todas sus formas, en todas sus expresiones, obviamente enfocado desde en la realidad chilena y argentina y mapuche. Así que para que estén contextualizados. Y leer algunos mensajes acá de Facebook. Los de Instagram no tengo acceso a eso, JC, no sé por qué no lo puedo ver. Dice acá la lamina Estefanía Rivera, genios. Come tamun peucayael ka es que la lamina escribe con un grafemario que me cuesta leer. Creo que después me voy a acordar el nombre del grafemario también. Kuntuael, Lemoria. La lamina dice que está todo muy bien. Le llamó colonialismo interno, dice Felipe. Fausto Reinaga le llamó colonialismo interno. Dice Felipe Novoa, Franz Fanon, violencia sistemática, Marcelo Balco, pedagogía a la desmemoria. Por lo que estamos hablando de cómo se van, en este caso lo que decías tú antes, Jaime, de esta estructura que va creando el Estado para las personas que vayan dejando lo que son. Por aquí se arma el debate de lo del Alamín Clarantinado. Dice Gaby Cerda, sí, pues pero eran 100 lucas como por 3 meses, así que está más que bien. La gente decía que era muy caro. Andrea Catrileufu dice eran 100.000 por 4 meses, era como 6.000 y algo por semana. Después por acá también Elsa dice una cosa interesante que no lo hablamos, ¿eh? Lo mismo pasa con los Kimmel Tuchefe, o sea, los profesores de interculturales. También les pagan mucho menos que un profesor Winca en la realidad. ¿Por qué pagarle menos? Dice. O sea, un profesor mapuche que enseña cosas de la cultura mapuche le pagan mucho menos que un profesor, no sé, de matemáticas, por ejemplo. Por acá sigue, bueno, la Guido Calfuluán dice, inclusive el mismo mapuche, hoy producto de eso se limita, y no solo en lo económico, es un temazo. Y hay opiniones para todo, ¿eh? Lo de la Lamien Clarantinado es una expresión de lo que ocurre. Nadie cuestiona que las clases inglesas sean caras. Es como, ¿se pagan o no se pagan? Yo pienso que en el Mapuzungún es lo mismo. Yo, si hubiese tenido los recursos, pago por el curso, dice, ya, pero para pasar ya al tema del curso, dice, a ver, que sigue el tema para hoy, generó debate esto, acá Guido Calfulón Cuminado dice, repite una mentira hasta que esta se vuelva verdad. Lo cita. Evidentemente que algo queda, tiene toda la razón. Evidentemente que algo queda. Y acá, bueno, hablan de los sistemas de presión similares, Bachi y Wox, a través del tiempo y en distintos espacios geográficos. Más abajo, Fabio Namuncura, Mari Pupeñi, muy buena la conversa. Saludos desde Puelmapu. Las charlas anteriores también se pueden ver, sí, Peñi, las puede ver aquí mismo en la página, hacia abajito. Después Marcelo Quintero habla de la construcción del ferrocarril y que se coloniza. Acá Gaby Cerda, es algo inherente al ser humano, lamentable la especulación de terrenos, por ejemplo, incluso en la ciudad. Y ya avanzando ya en los últimos, bueno, felicitaciones de Ángela Chewerman, felicitaciones, gran tema, dice. Acá, bueno, también nos mandan saludos desde Buenos Aires, el Puma Catrileo, Lemoria Peñi. Y acá algo que mencionaba más arriba, en el colegio se vivía con, entre comillas, normalidad, la desclasificación racial. Y los profes no hacían mucho por corregir eso, dice Gonzalo Pike Fromgel. Hacia arriba, otras personas decían de que le enseñaron a decir de que el mapuche era flojo, borracho. Ahora, en cuanto a lo que preguntabas delante de Jaime, bueno, y en YouTube antes, el Peñi Aliro Huentemil dice, buenas tardes, pero el tema delicado es tema delicado. La discriminación por la supremacía blanca acá en Chile, con la llegada de los haitianos se notó y pasaron a ser ellos la burla del criollo. Tiene razón, encuentro yo. Bueno, este es un tema que yo creo que parte desde el desconocimiento de la mayoría, de las mayorías, a los intereses de unas minorías. Por ejemplo, en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, e incluso durante todo el siglo XIX, había una realidad social y política muy diferente acá en la frontera, Concepción, o Gran Concepción, a lo que se vivía en Santiago. En Santiago se escuchaban cosas de los mapuches. Había mapuches que vivían allá también, estando el país mapuche siendo independiente, o autónoma a lo menos. Pero había mucho mito, que los bárbaros, que son sanguinarios, y eso se construía principalmente por medio de la prensa,
de los grandes discursos políticos, de la bibliografía para las personas que obviamente sabían leer, que no eran la mayoría, pero también del boca a boca, sigan contando relatos, se enseñaban cosas en el colegio. Entonces el mapuche era víctima de burla, de menosprecio. Pero acá, en la zona centro del país, porque el centro está acá, Santiago Centro Norte, ¿cierto? Acá... Me siento discriminado. Ese es otro tema, y no es como a programa mapuche, como que ahí el pueblo mapuche toma palco las discusiones entre chilenos. Acá, en la frontera, se daban unas dinámicas culturales totalmente diferentes. Una dinámica donde sí podían haber ciertos rasgos de discriminación entre unos y otros, pero había más entendimiento porque se conocían. La desconfianza que había existía, pero tampoco era tan necesariamente brutal como la que podía tener una persona que venía de lejos con el mito de cómo eran los mapuches. Y ojo que pasaba en el pueblo mapuche igual. Había mapuches que vivían en zonas de muy al interior que nunca habían visto un huinca. Hay un relato hermoso ahí, el libro de la Lamien Canío con el Peñi Pozo, donde el Peñi cuenta de que él era un niño y hablaban de los Wincas y para él eran seres casi mitológicos. Y los conoció, lamentablemente, a los Wincas que venían con los fusiles y que invadieron su territorio. Ahí recién conoció a los Wincas, comerciándose, a los galeses, estoy hablando de Puelmapu. Y también había prejuicios del lado mapuche respecto a los Wincas. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Son buenos? ¿Son malos? Entonces, toda esta ignorancia, obviamente, o desconocimiento fue aprovechado, por las clases dominantes. Y ya cuando el pueblo mapuche pierde, y había que repartir el territorio, y el pueblo mapuche pasó a ser un estorbo para el proyecto de una sola cultura, una sola raza y una sola lengua, ¿cierto? En Chile, hegemonizante, había que mantener a los mapuches controlados y obviamente que la mejor forma de mantenerlos controlados era confrontarlos con el chileno común y corriente. Y ahí se empieza a crear, además del mito, se empiezan a crear los discursos, se empiezan a crear las políticas, las estructuras de poder, que finalmente nos llevan a lo que estamos hoy y que muchas personas repiten como loro cosas que no son así. O sea, eso que yo creo que muchas de quienes están escuchando el programa y a lo mejor ustedes dos también han visto o le han dicho personas, oye, pero ustedes van a Araucaní y se meten a las comunidades y está lleno de franceses, está lleno de italianos que están ahí alzando los... Salió Jaime por si acaso. Ah, ya. Bueno, se le cayó el internet. Va a volver en un momento. Pero eso no es así. O sea, habrá algún francés, algún italiano que no necesariamente un agitador de masa. Y esas cosas se empiezan a repetir de lado a lado. En Argentina tenemos el mito, ya lo hablamos en otro programa, donde dicen de que los mapuches que alegan en realidad son chilenos y que los apoya el Estado de Chile para que la Patagonia sea chilena y que además están metidos los ingleses y está la reina Isabel y el argentino común y corriente le hacen la siguiente suma. Mapuche. ¿Quién es el mapuche para este argentino común y corriente? Léalo en redes sociales, por favor, para que no digan que yo estoy prejuiciando. ¿Quién es este mapuche común y corriente? El mapuche, el salvaje que venía a la pampa y que atacaba la estancia y que secuestraba mujeres. ¿Quién es este mapuche? Después, ¿quién es también este mapuche? Es chileno. ¿Y quiénes son los chilenos? Los que nos quieren invadir y nos quieren quitar la Patagonia. ¿Y quiénes son los ingleses? Los ingleses también son aquellos que nos quitaron las Malvinas y que se aliaron con los chilenos. Entonces, a alguien se le ocurrió difundir esa mentira que hoy se repite y se vende como pan caliente en redes sociales. Es terrible. Y la gente teniendo acceso a la información, poniendo en Google, buscar un poco hasta Wikipedia tiene información completa sobre eso. Jaime, volviste. Sí, lo que pasa es que fui censurado, yo creo que fui censurado. Por santiaguino, dices tú, por estar en Santiago. Por santiaguino, claro, me excluyeron. Por creer que estoy en el centro. Oye, mira, acá nos mandan también desde Puelmapu, la Lamien Daniela Colihueque, dice buenas noches desde el Puelmapu. Y acá Gabriela Cerda dice lo mismo, y complementa lo que había mencionado. Eso es verdad. Y eso mismo hizo que el mapuche se avergonzara de sí mismo. Ese es otro elemento clave. O sea, ya tienes la receta completa cuando
ideologizas a tu propio pueblo, en este caso el pueblo chileno y el pueblo argentino, de que ese otro pueblo son bárbaros, son salvajes, que los miren a lo menos como hijos, como hijos menores que hay que ayudarlos, en el mejor de los casos. Y luego le dices al mapuche y lo haces sentir de que es inferior por el solo hecho de serlo. Y ahí el mapuche se avergonzaba, le hacían bullying en el colegio, les prohibían hablar en mapuzungún en el colegio y les pegaban varillazos en las manos, y eso pueden ir a hablar a las comunidades, como los viejitos cuentan esas historias terribles. Entonces, después se cambiaban de nombre, después iban a la ciudad y se escondían, y ahí se empieza a generar una especie de etnocidio finalmente, que el etnocidio, tú no matas físicamente a las personas, pero las matas en espíritu, en identidad, en cultura. Y eso es lo que han tratado de hacer nuestros estados y que finalmente no pudieron, gracias a esta maravillosa habilidad o capacidad que tiene la nación mapuche de ser elástica, de recibir un impacto, y en vez de ponerse férreamente como lo hizo el imperio del Inca y que fue quebrado, el pueblo mapuche recibe el impacto y el impacto puede llegar 10 kilómetros más allá, pero después empieza a volver de a poco, con nuevas características, renovado. Como dice Villalobos, dice el pueblo mapuche, ¿de qué se quejan los... Cuidado. Sí, por eso sí, ¿de qué se quejan los araucanos? Dice Villalobos. ¿De qué se quejan? Si ahora ellos andan en avión, ellos van a la universidad, ellos ocupan todos los beneficios de la civilización. Bien que sea así. O sea, el pueblo mapuche sí, no deja de ser mapuche por andar en avión, por ser historiador, por ser lo que sea, por dedicarse a lo que sea y por pensar como sea y por seguir la corriente política que sea y la religión que sea. No tiene por qué dejar de ser mapuche por eso. Y eso ha permitido que el pueblo mapuche siga estando vivo y con tanta fuerza y siendo el grupo humano de primeras naciones más numeroso de toda América. Sabemos que en Perú y Bolivia se habla la aymara en las calles, Tefana, Cusco y el quichua se habla, pero en todos lados. Y el mapuzungún lamentablemente ha tenido una disminución muy grande, pero está empezando a recuperar. Pero hay 2.200.000 mapuches más o menos, o sea, casi tantos mapuches como uruguayos. O sea, falta un poquito para que alcancen al uruguayo. ¿Y eso qué lo ha permitido? La elasticidad, la capacidad de elasticidad y el sacrificio de muchos. Estaba pensando, fíjate, a raíz de lo que dices tú, Nelson, que es muy loco porque de alguna forma, desde una perspectiva también psicosocial, se establece una dinámica del maltrato que hace que finalmente te sometas. Es muy similar a lo que pasa con las personas, sobre todo con las mujeres maltratadas. Que llega un minuto en que efectivamente no se terminan quebrando. Y logran salir, esta idea de la resiliencia que tiene que ver con esta elasticidad de la que tú hablas, que yo creo que es fundamental. Pero también es muy loco porque en definitiva, cuando tú citas a Villalobos, se establece esta mirada también, nuevamente, tan ignorante respecto a la construcción de lo que es la mirada y la cosmovisión de una cultura versus otra cultura. Porque es como, aquí voy a ser muy polémico en lo que voy a decir y pueden no estar de acuerdo conmigo, muchachos, ¿eh? Pero es como cuando yo escucho a muchos próceres hoy día, de muchos políticos importantes, hablar de que Chile durante la dictadura y después durante la vuelta a la democracia dejó la pobreza atrás. Y yo pienso, y esto, insisto, es una opinión personal, digo, ¿de qué pobreza me hablan? Es como cuando la gente dice, no, volvieron las ollas comunes ahora con el COVID-19. Nunca han salido las ollas comunes. O sea, de verdad eso tiene que ver con una miopía mediática, con una miopía intencional, con, sobre todo mediática, de no mostrar realidades. Entonces, claro, plantear que Chile dejó de ser un país pobre, ¿por qué? Porque es un país endeudado, porque es un país que en el fondo las personas podían acceder a tener un auto, a que la mayoría de las casas tuvieran un auto o un aparato de televisión, pero ¿con qué costo? ¿Tenemos una buena educación, por ejemplo? No. ¿Tenemos buenas pensiones? No. ¿Tenemos cultura para incluir a los pueblos originarios, para respetar a otras culturas, a otras cosmovisiones? No. ¿Tenemos capacidad de entender que hay variedad social en todos los ámbitos, qué sé yo,
desde el punto de vista a propósito de los temas de género, tenemos la capacidad de entender que hay otros, no. Respetamos a la mujer, ha aumentado incluso la violencia contra la mujer. Entonces de repente uno dice, a ver, cuidado, porque lo que plantea Villalobos, de decir, bueno, los mapuches pueden andar en avión y tienen, y han llegado a la civilidad, como una... Y uno de repente dice, a ver, espérate, para un poco. Los mapuches han respetado la tierra, han respetado la naturaleza, han construido una cosmovisión en función de eso. ¿Quiénes serían los bárbaros acá? Y ahí vuelvo un poco a esta idea de la supremacía blanca y a esta idea finalmente de poderes, del poder. Es como cuando uno escucha a muchos historiadores, y yo comparto esa idea, la historia la escriben aquellos que ganan la pelea. En algunos casos, afortunadamente, han ganado algunos que eran menos malos. Estoy pensando fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. No sé qué es lo que habría pasado con la humanidad si es que efectivamente Hitler se hubiera sostenido y hubiera seguido esta verdadera racia que estaba haciendo contra lo que él consideraba pueblos inferiores. Que no tenía nada, que finalmente tenía que ver con problemas ideológicos. Cuando Hitler empieza a atacar inicialmente a gitanos, comunistas y, ojo, niños down, tiene que ver con un tema loco de él. Y después, cuando él empieza a atacar al pueblo judío, tiene que ver con un tema económico. Entonces, la cultura. Yo creo que ahí, por eso me parece tan importante lo que decías tú, Nelson, de lo que plantea Villalobos, porque en definitiva es real que sea, no sé, es real que seamos un país que progresa porque tenemos muchos edificios con espejo, pero esto es que tenemos gente que se muere de hambre. Entonces, ¿cuál es el progreso? ¿Terminar con el hambre dentro de tu pueblo o tener edificios con espejo y gente que anda, no sé, en un Porsche? Pero y los que se mueren de hambre, como el chiste de Quino, están ocultos, no los muestran. Yo creo que ahí hay una cosa media tramposa, comunicacional, cultural, que se ha ido arraigando. No sé qué pensás tú, Juan Carlos. Sí, mira, yo había Juan conversado. Carlos está con el micrófono apagado. Disculpe. Claro, cortado. Parece que está... Ahora sí. Juan Carlos. Ahora sí. ¿Sí? A mí me censura por ser de Santiago. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, tenía el micrófono apagado, disculpen. Es que yo estoy acá en Cañete y está lloviendo a full, así que se escucha harto el ruido de afuera. Puta, pero eso le da un ambiente maravilloso. No, ¿Sí? Sí, al contrario, estoy de acuerdo con eso. Comparte la lluvia, por favor. Su soy su navegado, igual sería interesante. Yo estoy con Mario. Maravilloso. Sí, mira, yo lo he conversado harto con mi pareja y como con amigos también, el tema de Chile, en teoría, como que se ve que ha avanzado a pasos agigantados con ciertas cosas. El tema de la homofobia, el tema de la violencia contra la mujer, el tema del racismo, la xenofobia. Uno pensaría que hay un avance sustantivo, pero hay situaciones que muestran que no, que, bueno, estamos hablando del tema de la pobreza, obviamente, que hay situaciones que muestran que la pobreza nunca se fue, ¿verdad? También hay situaciones con estos temas que yo mencioné que muestran que eso nunca se fue también. El tema de los haitianos, por ejemplo, que es como muy común, por ejemplo, que fue bastante penoso ver en redes sociales y en la televisión abierta cuando iban a los CITE, por ejemplo, y los grababan y era como muy violento la forma y también como la gente, los mismos vecinos también atacaban quizás un poco a los haitianos por ser negros, por ser extranjeros. Entonces, este avance que en teoría ha tenido Chile, yo creo que igual hay que verlo como ahí como con cuidado, con cuidado. Entonces, también con el tema de la violencia, que ahora contra la mujer, que con el tema de el encierro han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Es como, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, hay situaciones que a veces uno canta victoria, quizás o rodearse con círculos que en teoría uno está bien, podríamos decir que piensan van hacia un punto en común como sociedad, pero en realidad quizás no es
uno se encierra en ciertos aspectos donde cuando cruza la calle se da cuenta que el resto de la sociedad no está pensando igual o no está viendo quizás la mirada de como proyección a futuro, como en este caso como República, como Chile, y quizás entre los mapuches también sucede lo mismo un poco. Pero bueno, a mí me produce un poco hace ruido eso. Yo creo que está en proceso estamos descubriendo cosas que quizás pensamos que ya se habían ido. Yo creo que ahí está la cosa. Y lo que sucedió con el caso de Estados Unidos, con la muerte de esta persona afroamericana, y que justo ahora sucede con la muerte del Penny Trujillo, acá, que es un asesinato que todavía no se sabe qué pasó. Ahí había hostigamientos, como bien mencionaste tú, y había todo un trasfondo, un contexto de atosigamiento por parte de la policía. eh, y vemos que muchas redes sociales se llenan de banderitas mapuches de negro, y que dicen, acá también están matando, acá también está sucediendo el racismo, pero ¿qué hacemos nosotros o qué se está haciendo como acto, aparte de publicarlo por redes sociales, aparte de verlo quizás como, va a sonar feo quizás un poco y puede mucha gente sentirse ofendida, pero una moda? ¿Cómo no, cómo este pensamiento que nos impacta y que nos revuelve, de entender y ver que el racismo todavía existe, no sea solamente una moda pasajera, no sea solamente algo que pasó con la muerte del manifestante, otro hecho, y cambiamos el switch y nos vamos al siguiente hecho noticioso? Yo creo que también ahí va por ahí un poco la pregunta, va por un poco la reflexión acerca de qué hacer o cómo dejar este pensamiento arraigado y que no desaparezca con otro circo comunicacional, eh, que no digo que todos, pero sí hay de repente uno ve redes sociales y también televisión, que hay cosas que media, las noticias o los shows que hacen a veces entrevistando gente, que a veces con temas que no van al caso quizás. Entonces ahí yo creo que ahí genera un poco la pregunta, a mi entender, no sé. Es que yo creo, Juan Carlos, que da ahí en el clavo, ¿ah? Yo ahí, y lo digo con mucho, con con mucha preocupación, porque efectivamente creo que el problema que tienen algunos medios de comunicación, sobre todo la televisión y algunos medios escritos, la radio logra liberarse un poco de este fenómeno, habría que investigar por qué, pero la televisión y algunos medios escritos, es primero que efectivamente tienen una mirada, un foco específico, un sesgo específico, un encuadre específico, y también ideológico, y dentro de ese encuadre está lo que algunos cronistas y filósofos llaman la civilización del espectáculo. Mario Vargas Llosa tiene un escrito muy interesante respecto a eso, que se lo recomiendo, que se llama justamente La civilización del espectáculo, y que inunda toda la construcción social, cultural, de esta característica que tú le das de espectáculo. Y es una de las razones por la cual yo defiendo, por ejemplo, los programas de espectáculo versus el resto. Porque digo, bueno, el programa de espectáculo, lo que pasa es que uno tiene que tener una audiencia más culta, más analítica, con más capacidad crítica. Porque no es que uno demuestre el programa de espectáculo. El programa de espectáculo es el programa de espectáculo. Pero no puede ser que las noticias sean un espectáculo, que como tú muy bien lo planteas recién. No puede ser que un matinal sea un espectáculo, porque supone que es un misceláneo que acompaña, que tiene distintos elementos y notas, etcétera, etcétera. Y ahí se construye una cosa muy, muy compleja, porque por ejemplo, fíjate que hoy día, justo hoy día, me tocó entrevistar a un chileno que vive en el estado de Nueva York, y a él le había tocado ir porque él vive en Jersey, le había tocado ir a Manhattan a ver un tema puntual, porque vive ahí, y me contaba cómo, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, la ciudad esa que nosotros vemos como que tenemos la postal en la cabeza, ¿no? De los edificios, ¿cómo se llama? De las esquinas, de los rascacielos, estaba vacía, con mucho militar, con muchas fuerzas especiales en las calles, producto de las protestas. Y él me decía algo que tú acabas de mencionar, me decía, a mí me preocupa que esto se transforme en una moda que pase. Y yo creo que esa es una de las grandes trampas que se desarrollan
desde el medio de comunicación en tanto industria cultural, porque justamente hacemos que las temáticas no se consoliden. Y ahí entra de plano algo que también mencionaba Nelson hace un rato, la educación. Si yo tengo una audiencia educada, no voy a dejar que una cierta temática pase a menos que deje realmente de ser importante. Hoy día, en Chile, por ejemplo, no se habla, por lo menos en los medios, del estallido social como si hubiera dejado de existir. Y la verdad es que el estallido social simplemente es como que está en una especie de hibernación, porque el COVID es muy violento, es muy brutal. Pero tampoco se habla, a propósito de la lluvia que tú estás viviendo, que lo digo con franca envidia y nada de sana, que tú estés ahí gozando de este fenómeno climático, pero tenemos el tema de que Chile se está secando. Tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema del calentamiento global, que ha seguido, y que efectivamente, como tú muy bien dices, Carlos, no está puesto con la importancia que tendría que estar puesto siempre. Nosotros siempre deberíamos tener en las noticias, en los matinales, algún momento en que se hable, por ejemplo, de racismo o de pobreza también, o de calentamiento global. Deberíamos estar constantemente mostrando eso. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que tú dices, un show, y transformamos entonces esto en moda. Y como suele ocurrir en la industria de la moda, porque así se construye la industria de la moda, va a pasar hasta que venga otro. Pero depende, yo creo que ahí depende en definitiva tenemos que transformar esto en un círculo virtuoso. No pensar ni que somos los chanchos a los que nos damos afecto, sino que ser como todo. O sea, preocupar de que quienes trabajamos en los medios tengamos un discurso distinto y también construir audiencias más, más educadas, y lo digo con mucho respeto, pero sí, más educadas, porque yo creo que no es nada de peyorativo lo que tú dices. Efectivamente, el riesgo es que esto se transforme en una moda, y no debemos dejar que sea una moda. No sé qué pensáis tú, Nelson. Pero antes de que Nelson, disculpa que te interrumpa, bueno, Instagram ya nos cerró la sesión, así que seguimos por Facebook por si acaso, así que, pero Instagram como que tiene aquí, y podríamos retomar, pero como que hay que hacer unos movimientos de backstage que son medios complejos, que se nos cortaría por Facebook, así que mejor lo dejamos por Instagram por hasta acá, y la gente, les voy a decir que migren hacia Facebook, así que lo deja ese dato por ahí, por si acaso. Después. Bueno, ya estamos terminando ya, estamos ya al límite de la hora. Sí, o sea, lamentablemente mira, está muy asociado a esto. Aquí por acá alguien decía, citando, ¿quién era que estaba hablando? Acá, Gonzalo Bike from Hell dice, sin desmerecer un, entre comillas, estatus social, hasta la persona más humilde, entre paréntesis, extrema pobreza, se cree superior a un mapuche, boliviano, haitiano, peruano y lo descalifica como tales. Creo que el nivel educacional crea esta instancia. Está todo relacionado con esta de la moda. Yo creo que a veces sí es de moda estar en contra de algo, puede ser en contra de los mapuches o mañana estar a favor de los mapuches. En el caso del asesinato del Peñi Catrillanca, realmente hubo una explosión en todos lados que lo puso en evidencia, pero el asesinato del Peñi Treuquil ha pasado más bien casi bajo cuerda, así como que nadie se dio cuenta que falleció. Y está, si bien hay gente que se ha estado esforzando por difundir la noticia, el Desconcierto hizo algunas publicaciones, pero no ha sido tema. El Peñi Melinao fue asesinado el año 2013 con un disparo escopeta por la espalda, eso está acreditado, nunca se supo quién fue, y probablemente nunca se va a saber quién fue, si han pasado 7 años. Cuando muere, no voy a entrar en detalles, pero ha ocurrido donde ha habido personas no mapuches de cierto estatus social que han sido asesinados de la manera más brutal y vil y han recibido visita al presidente. Otras personas, chilenos también, que han muerto en el contexto del conflicto, pobres, no han recibido visita de nadie. También una noticia, un apartado chico, abajo en un diario, muere un Peñi, un Alamien, normalmente Peñi, que son supuestamente los que están, si es que estuviese vinculado a algún tipo de acción de control territorial,
y también le pasa, es como irrelevante para la clase política y para los medios, el caso de Treuquiles ahora. Entonces, y finalmente el apoyo, claro, en realidad uno dice, como decía tú, Juan Carlos, hacer algo más. También, ¿qué más puede hacer la gente? Tratar de cambiar conciencia. Pero ¿cómo cambias tu conciencia? ¿Cómo tú logras conversar con otro y estar en el fondo predicándole por lo menos la tolerancia hay que predicarla todo el tiempo y el racismo hay que condenarlo en todas sus formas y de manera muy directa. Pero ¿cómo tú puedes aportar a que la cultura mapuche se difunda? A mí lo que se me ocurre así pensando ahora es conociéndola, interesándote más allá de la consigna, de la bandera que puede ser muy efectiva en algún momento, de color negro, con un cultrún, pero que aprendas a hablar la lengua, que entiendas las lógicas mapuche, que dejemos de hablar de mitos mapuche frente a las verdades de las religiones occidentales. O sea, son pequeños detalles, dejemos de hablar de indios, empecemos a hablar de naciones, no de indígenas. Por ahí, cambio del lenguaje, cambio de... y no se me ocurre otra forma más. La educación, autoeducarse, autoinstruirse, porque no podemos esperar a que el Estado nos dé todo. No podemos esperar que el Estado nos diga, estudien esto, y si no me enseñan, yo me cruzo de brazos y digo, el Estado no me enseñó, así que, pucha, soy víctima del Estado. Bueno, nosotros también tenemos las posibilidades, y sobre todo con Internet, existe mucho material en Internet para aprender, y también, como el pueblo mapuche hoy en día está mucho más empoderado, y está mucho más dispuesto a dar a conocer y con orgullo el yo soy hincheta mapuche, ¿cierto? Yo soy mapuche, está abierto a compartirlo. Y mapuche hay en todos lados, estamos hablando de solo en Chile 1.600.000 personas. Entonces yo creo que el diálogo, conversar con los amigos mapuche, hablar de las cosas mapuche, integrarse, no verlo como una curiosidad turística, etnoturismo, ¿cierto? Verlo como una realidad cultural, social, paralela, como la de todos nosotros, no mapuche, cuando nos levantamos en la mañana a hacer nuestra vida, los que tienen hijos llevan a los niños al colegio, a trabajar, o hacer las cosas a la casa, lo que sea que tengan que hacer, esa es su realidad cultural, sean religiosos o no religiosos, tienen una forma de vivir más o menos con cierta dinámica, cierta estructura. Bueno, el pueblo mapuche tiene las mismas y muchas se comparten. Entonces, entender de que esta otra realidad también está, a lo mejor en la calle del frente. Hay una familia mapuche que no come lo mismo que yo, tiene otro tipo de alimentación, consumen más otras cosas. Esa realidad cuando se vive y se expresa sin el prejuicio, yo creo que ayuda, pero es difícil, no se me ocurre una receta. No sé si ustedes tienen alguna receta que sugerir. Yo creo que, fíjate que en este minuto hablarlo, creo que es exponerlo. Si está de moda, bueno, tratar de que no sea una moda, que sea una cosa más estable en el tiempo, y dar a conocer lo que estamos haciendo nosotros acá. Sí, publicar también en redes sociales cada cierto tiempo ciertas cosas, lo que han hecho ustedes con la historia mapuche, lo que haces tú, Nelson, interesarse sobre el tema. Por ejemplo, a raíz de la bandera negra con la imagen cenital del cultrún, es súper interesante porque incluso a mí me pasó contigo, Nelson, que yo te dije qué significa concretamente, porque hubo gente que me preguntaba qué significaba concretamente. Y entonces empieza a educar. Y yo creo que la educación es, de verdad, yo creo que Chile, para salir del subdesarrollo en el que estamos metidos, necesita educación de calidad y gratuita. Y yo creo, de verdad creo que ahí está la base. Y esa sí para mí es la base del progreso. Que todos tengan una educación de calidad y gratuita potente. Y que si tú quieres el día de mañana meter a tu hijo en un colegio particular, no sea porque tiene mejor educación, sea porque pertenece a un cierto grupo, porque pertenece a una cierta religión, por otras razones, pero no porque la educación sea distinta, no porque estás pagando una mejor educación. Y creo que eso es básico. Esa es mi opinión. No Hay sé un qué piensas. problema serio que hay con el tema de la educación, son los planes de estudio. Si bien los colegios particulares tienen derecho de colocar, de establecer ciertos
ciertas materias que les interesan, sean religiosas o no, o si son masones, tienen otras, etc. Pero cómo el Estado, y aquí viene lo complejo, cómo el Estado, el Estado puede, y lo ha estado haciendo, hasta hoy en día los niños van y conmemoran el Huachipantu, y hay una participación, un respeto diferente. ¿Sí? Igual, las cosas han cambiado, han mejorado. Pero, bueno. ¿cómo tú logras, por ejemplo, que el Estado enseñe historia mapuche? ¿Qué historia mapuche le va a contar? ¿La de Parros Arana? ¿La de Villalobos? ¿La de Painequeo, cierto? Bueno, entonces, eso, el problema es cómo tú le dices, por ejemplo, a los niños cuando pasen la materia, cuando pase historia de Chile, ¿vas a incluir a los mapuches en la historia de Chile o vas a decir que es otra historia y que a partir de fines del siglo XIX pasó a ser historia de Chile propiamente tal, porque antes fue, sí, historia de Chile igual, porque con Perú, las guerras con Perú, pero eran otro pueblo y nosotros los invadimos? ¿Cómo tú le explicas a esos niños? ¿Cómo le explicas a esos niños mapuches? Es peligroso para el Estado eso. Entonces, es complejo. Yo no encuentro complejo. Aquí, antes que se me vaya, que Upumil Angie dice, y respecto a lo que hablábamos de la moda, incluso que sea modo mero sensacionalismo mediático, como comentan, implica visibilización del problema que hay que aprovechar, tomar parte de esas trincheras para apropiarse de la digna rabia, dice. Hoy día, dice Calfunewen, tenemos una situación de racismo también, con una autoridad tradicional mapuche, Machi Celestino Córdoba, encarcelado injustamente, utilizando como prueba incriminatoria una fécula de papa. Si eso no es racismo, ¿qué es? Peñi Blumel, hay cada vez más gente trabajando para visibilizar la cultura mapuche, Peñi. Así es. Dejar de ver lo mapuche como folclore, dice Fromgel. Hay distintas... Pero eso es un problema, eso también tiene que ver con la supremacía blanca, un poco lo que hablábamos hace un rato. Es como cuando se romantiza la pobreza. O sea, yo el otro día veía en una noticia que un comunicador importante de un canal de televisión, avalaba y aplaudía que una joven se subiera al techo de su casa para estudiar, porque no tenía cómo acceder a Internet. Eso es romantizar la pobreza. Eso no es algo plausible. Es lamentable que una joven tenga que hacer eso para estudiar. Es lamentable. O sea, no. Eso habla pésimo de nosotros como Estado, como entregarle herramientas a la gente para que tenga los mismos derechos y los mismos deberes también. Entonces yo creo que ahí hay un tema bien potente. Muchachos, se nos acaba el tiempo. Yo estoy encargado de marcar el tiempo. De hecho, me pasé harto, porque se supone que nosotros estamos 1 hora, pero se nos acaba el tiempo y por lo mismo, como quien dice las palabras al cierre, don Juan Carlos. Bueno, potente el tema del racismo, potente la palabra, potente todo lo que causa y cómo lo combatimos también, cómo visibilizamos, cómo aprovechamos esta moda, como se mencionó, para visibilizar la existencia, eso es lo primero, creo yo, antes de empezar a atacarlo, de un racismo que está ahí profundamente inserto en nuestra sociedad. Y más que nada, yo creo que me sumo un poco a las palabras de educar, un poco de una lógica de reeducación de un poco de la población chilena y mapuche incluso. Aquí todos pasamos por la escuela chilena o con los planes de gobierno de Chile, así que y de Argentina también, tomando el caso de Puelmapo. Así que yo creo que va por ese lado va el proceso. Así que agradecido nomás de la conversación. Antes de que pase a dar otras palabras, bueno, feliz cumpleaños, Jaime. Me enteré por redes sociales que estabas de cumpleaños y está acá compartiendo con nosotros y parte de su tiempo que podría estar celebrando hasta aquí conversando sobre estos temas. Así que feliz cumpleaños y muchas gracias. Esto para mí es muy importante y es parte de mi celebración. Yo aprendo mucho y estoy muy agradecido de este espacio. Así que no estoy restando nada. Así que no, muchas gracias. Oye, Peñi, ¿le cantamos en Mapuzungún el cumpleaños feliz o no? Estaríamos folclorizando el Mapungún, Peñi. Hoy en las comunidades se canta así. ¿Qué te pasa, Peñi? Me mataste, ese era el regalo, me mataste. Oigan, bueno, feliz cumpleaños Comepugul Tripantu, Peñi Jaime, que se multipliquen en años, en felicidad, en alegrías y gracias por estar acá compartiendo con nosotros y con todas las personas que nos han estado acompañando hoy.
cuando podría haberlo estado haciendo con tu familia. Así que, Chaltumay. Respecto al racismo, sí, yo creo que la educación es el camino, es la clave para ir cambiando conceptos, básicamente. Abrirse, no prejuiciar, no partir de la base que el otro es. Y también algo que no lo conversamos al final, pero que dentro, y por ahí una Lamien lo mencionó, la Lamien Jolihueque, creo, dentro del mismo mundo mapuche hay racismo también, entre mapuche y hacia el no mapuche, hoy, porque antes, los tiempos de independencia, el tema raza no, por lo menos lo que uno ve en las crónicas, la documentación, no era tema, sino que empezó a lo mejor como una respuesta, pero eso es harina otro quintal para otro programa. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy, fue un tema que no se agotó para nada, de hecho muchas personas iban escribiendo cosas que, también está esa arista, esta otra arista, hay miles de aristas, y dejarlo invitado para el próximo día jueves a las 19 horas, va a estar con nosotros el Peñi Rosendo, Delfín, Huisca, Melinao, un quinche. Él va a venir a conversar aquí en cuarentena con Jaime y con Juan Carlos y conmigo sobre el Buñol Tripantu. Hoy ya estamos en junio, el ciclo cambio de ciclo ya comenzó. Este es el verdadero, llamémoslo, si hacemos una comparación con que nosotros celebramos el Año Nuevo, que se celebra en el norte. No le demos el concepto, por favor, de Año Nuevo a lo mapuche, pero si hablamos de cambio de ciclo y de comienzo de algo nuevo, es ahora, en el hemisferio sur. Y el Peñi va a estar con nosotros conversando y explicándonos muchas cosas, así que todos invitados para el próximo jueves. Excelente, muchas gracias, muchachos. Muy contento de haber estado con ustedes hoy día. Me parece que es un tema potente y que ojalá se siga conversando y lo sigamos discutiendo y se siga poniendo siempre en la palestra, porque solamente dejemos de hablar de esto cuando ya no exista racismo. Así que creo que esa es la meta. Nada, muchachos, un abrazo gigante, gracias por los saludos. Para mí es un placer, de verdad, es un placer participar en esto y yo me siento muy, muy agradecido que me hayan invitado a participar. Así que desde mi ignorancia, porque yo aprendo mucho con ustedes, les agradezco esto, para mí esto es un regalo. Así que un saludo grande y nos estamos viendo el próximo jueves. Y se acaba de caer una cuchara. Chao, chao. Chao.